Quiero liberar esta palabra que el Señor trajo en mi espíritu. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Hoy el Señor nos hablaba por la mañana y en el culto de Pilar. Nos hablaba acerca de la doble unción, de la doble porción del Espíritu. Pero también nos refería a cómo la nación de Israel y cómo Dios levantó un ministerio, porque Dios levanta, escuche lo que el Señor nos hablaba en esta mañana, levanta a hombres en diferentes tiempos de la era. En aquel tiempo había sido levantado el profeta Elías, que la palabra Elías significa Jehová es mi salvación. Amén. Entonces Dios levantó al profeta para que hiciese lo que su nombre tenía como calificativo: salvar a la nación de Israel y sacarla del estado de la idolatría y de la adoración a Baal. Amén. Fue tan tremendo que el día viernes, cuando el pastor liberaba ese mensaje que hablaba de claudicar en dos pensamientos, es lo que el viernes Dios nos habló aquí. ¿Se acuerdan lo que Dios nos dijo el día viernes? Que muchos no creían. Creer también es claudicar, es tener dos pensamientos. Y que si los hermanos no se fortalecían en el Señor y no buscaban al Señor y no se investigan del Señor, no iban a resistir las luchas que hoy iban a venir. Pero Dios nos dio una unción hoy, de la cual el Señor nos habló que nos iba a hacer vencedores por medio de esa unción, por medio de esa doble porción. ¿Cuándo dicen amén a eso? Pero sí no tenemos que descuidarnos. Decía que a tu lado no te descuides. Lo que Dios nos sacó es algo extraordinario y poderoso, pero no tenemos que descuidarnos. No tenemos que bajar la guardia. No tenemos que dejar de orar y de buscar del Señor. Entonces el Señor nos hablaba de Elías como hombre de ese tiempo, que fue tremendo, fue uno de los profetas tremendos, el profeta de fuego, como se lo llama. Pero algo pasó también. Luego, para resumir la historia rápido y llegar a lo que quiero leer, Elías se había escondido en una cueva por la amenaza de Jezabel. ¿No dice amén? Después de haber matado a 450 profetas de Baal, la amenaza de una mujer, de una bruja, de una pagana, lo llevó a esconderse en una cueva. Como hoy muchos creyentes están escondidos en cuevas, amedrentados por el miedo, por la cobardía y por muchas cosas que ocurren que nos llevan a refugiarse en una cueva. Y algo decía el pastor, y decía, no, pero Elías murió a través de manos de Jezabel. No, Elías no murió en manos de Jezabel, pero sí tuvo miedo a la amenaza. Era un hombre con pasiones, era un hombre sujeto a sentimientos como tú y yo, pero era un hombre que oraba con fervor, que oraba en la oración que Dios ponía en su espíritu que orara. ¿Cuánto dice la verdad eso? Entonces Dios nos busca en esa cueva. Y el que está a tu lado, Dios te va a buscar en la cueva. Aunque te metas en la cueva, Dios te va a buscar en esa cueva. No te va a dejar que estés en esa cueva. Esa cueva de dolor, esa cueva de amargura, esa cueva de rechazo, esa cueva de tristeza, en la cual muchos se meten, esa cueva de sentirse insignificante como un hijo de Dios, sentirse menospreciado, y eso te lleva a las amenazas, las cosas que ocurren a tu alrededor, te llevan a meterte en una cueva. Pero el Señor fue ahí y con un silbo apacible habla al profeta y le dice que él tenía que ungir y tenía que transferir el ministerio profético a Eliseo. Entonces, amén. Y ahí la historia comienza en cuanto Eliseo recibe
esa doble porción. Y el pastor predicaba, toma asiento, toma asiento, toma asiento. Explicaba del principio espiritual, y quiero seguir a continuación los hechos de Eliseo, porque Eliseo hizo muchas más cosas que el profeta Elías. Porque en realidad, así como dice el pastor, él hizo el doble de lo que hizo Elías. Doble milagros y un montón de cosas extraordinarias. Pero hubo un precio que pagó Eliseo. El precio era que cuando el profeta Elías le dijo que él se iba a Gilgal, que se quedara, Eliseo le dijo: no, vive Jehová y vive tu alma, que yo te voy a seguir, que yo voy a estar contigo. Y ahí hablamos de un principio y de el orden que Dios estableció para recibir, ¿no? Para recibir esa doble porción, para recibir la unción, esa unción que el Señor quiere impartir. Que se transmite y se imparte obviamente por el Señor, pero el Señor usa a los hombres de Dios para impartir lo que el Señor ha depositado en esa persona. Pero obviamente no era una impartición del profeta Elías, sino que era de Dios a través del profeta Elías. Y cuando Eliseo lo ve, que viene ese torbellino y caballos de fuego y lo levanta Elías, cae el manto, él toma el manto, él recibe esa doble porción. Tanto dice gloria a Dios sea eso. Y hoy se nos fue liberada esa doble porción. Esa doble porción de la cual, como recién le dijo una hermana, esa porción no es simplemente para la manifestación de Dios en el poder de Dios, en los milagros, en la unción profética, y en un montón de cosas más impartidas, sino que también la doble porción es para resistir cuando venga el día malo. Es para estar fortalecido cuando venga el día de adversidad, podamos nosotros tener esa unción que recibimos, no la vamos a perder si la retenemos, la cuidamos, la valoramos, la amamos. Esa porción, esa doble porción va a estar en nosotros, y cuando venga el día malo vamos a resistir y vamos a salir victoriosos por medio de Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Amén. Da su nombre. Entonces comienza el ministerio del profeta Eliseo. Comienza a manifestar lo que el Señor le impartió a ese ministerio. Y decía, y la palabra dice, que Eliseo no venía del linaje de los profetas, él era un campesino. Y en aquel momento había una escuela de profetas, pero Eliseo hizo algo que los demás profetas no hicieron, que era estar con Elías y seguirlo a donde Elías iba. Él pagó el precio de estar con el profeta, él pagó el precio de estar al lado del hombre de Dios. Él pagó el precio de estar tomando y abrazado al hombre de Dios, porque Dios le dijo a través del profeta: cosas difíciles has pedido, que no es imposible que se te sea dado, pero se te será dado si me ves a mí a ser arrebatado. Entonces imagínense, este profeta, este joven profeta que iba a iniciar el ministerio profético, no se despegaba, porque él no quería perderse en ningún momento, porque si él se distraía, si él en algún momento no acompañaba a Elías, Dios lo podía llevar y él no podía recibir lo que Dios le había prometido. Entonces Dios está buscando, y había escuelas de profetas, había mejores que Eliseo, sí. Podría haber visto mejores que Eliseo, pero lo que Dios vio en Eliseo no lo vio en los demás profetas. Este muchacho campesino, el corazón que tenía era un corazón apasionado por querer recibir lo que tenía Elías, pero doble. Y ese es un principio espiritual, es el orden de Dios, que Dios se maneja de esa manera. Por eso este profeta Eliseo fue un profeta poderoso. Fue un hombre que realmente hizo doble la cantidad de milagros
milagros y de prodigios que hizo Elías. Y vamos a ver algo que ocurrió. Pero me llama la atención una mujer aquí en esta historia, a la cual esta mujer reconoció el ministerio del varón de Dios. Ahora sí, ponte de pie un minuto solamente. Y vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 8. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y el siguiente versículo dice: y ella dijo a su marido: he aquí, ahora yo entiendo que que siempre pasa por nuestra casa, el varón santo de Dios. Toma tu asiento en esta noche. Esta es la historia de la tsunamita, de una mujer reconocida e importante en su ciudad, en Sunem, que había oído la fama del profeta Eliseo. La fama del profeta Eliseo se había dado a conocer en boca a boca. Los hechos y las hazañas que ocurrían por mano del profeta Eliseo se daban a conocer. Es como hoy en día, cuando la presencia de Dios está en una iglesia, cuando la gloria de Dios está en una iglesia, cuando el poder de Dios irrumpe una iglesia y comienzan a haber manifestaciones, milagros, sanidades, liberaciones, se va a ir corriendo la voz de que en esa casa la presencia de Dios está, de que en esa casa la gloria de Dios está, y ocurren señales, prodigios y maravillas. Aplaudan, Dios. Aplaudan. Amén. Entonces la fama de Eliseo se corrió, y esta mujer, que era importante, de una buena reputación, oyó hablar de este hombre. Y cuando él pasaba por Sunem, insistentemente lo invitaba a que se quedase en la casa de ella a almorzar o cenar, porque reconocía que era varón santo de Dios. Amén. Había un reconocimiento de esta mujer, y eso es un principio espiritual, en el reconocer y en el honrar los hombres de Dios. Amén. En el reconocer que hay una unción que está depositada sobre esa persona, que hay una unción que carga, hay un manto que carga a esa persona, que es diferente a los demás, y no porque queremos ser exclusivistas o queremos ser mejor que otros, pero eso se honra y se reconoce. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces esta mujer, como conocía las cosas que se hablaban de el profeta Eliseo, ella quería invitarlo, que viniera a la casa y se quedara ahí. Amén. Eliseo es una tipificación de Cristo. Eliseo es una tipificación al Señor. Porque el Señor, si vamos a la historia y al ministerio terrenal de Jesús había una casa que le gustaba posar y quedarse. Y la casa que le gustaba quedar y posar y estar y compartir y hasta predicar y hasta comer era la casa de sus amigos Lázaro, Marta y María. Era un lugar donde el Señor se sentía cómodo y a gusto, donde el Señor iba y estaba cómodo porque tenía un lugar de reposo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que quiero decirte con esto? El Señor quiere reposar en un lugar. Él quiere venir a un lugar y reposar. Él quiere venir a un lugar y estar ahí con una persona. Él quiere que nosotros podamos abrir nuestro espíritu para que Él venga a reposarnos.
¿Cuándo dicen amén a eso? Escuche. Y ella tiene una conversación con su esposo y le dice, este hombre es varón de Dios Santo. Y mire la propuesta que le da la tsunamita a su esposo. Mire lo que le dice. Mire lo que le dice la mujer tsunamita a su esposo. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. ¿Qué es un aposento? Es un lugar de paso, pero es un lugar donde una persona queda a posar. Es un lugar donde una persona queda a reposar. Un aposento es un lugar donde una persona va y una persona queda a descansar, queda a reposar después de un largo viaje. Esa persona queda ahí. Y esta mujer le dice a su esposo, ¿por qué nosotros no hacemos un aposento para el nombre de Dios? ¿Saben lo que representa eso? Eso representa a Cristo, como dijimos. Edición representa a Cristo. Entonces esta mujer quería que el hombre de Dios viniera a posar en un lugar que ella le preparara. Dios preparó un lugar para reposar en la vida de nosotros. Y ese es nuestro espíritu. Pero muchas veces los cristianos no le dan ese lugar de reposo para que Él venga a reposar, para que Él venga a quedarse ahí y reposar en nuestro espíritu. Y nosotros tenemos que ser hombres y mujeres que abramos nuestro espíritu para que Él venga a reposar, para que Él venga y esté a gusto en nosotros y que Él haga morada en la habitación de nosotros, para que Él repose y para que Él esté y para que podamos tener comunión y para que podamos unirnos a Él y nosotros podamos expresarlo a Dios, porque Él tiene un lugar. Él dice, yo tengo una casa, yo tengo un lugar, yo tengo un espíritu humano donde puedo ir a reposar, porque yo hice el espíritu humano para ir a reposar y tengo hijos en la tierra donde abren su espíritu para que yo vaya y repose en ellos. Apláudale. Escucha. Hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí, escuche, y pongamos allí, hay cuatro elementos que son colocados en este aposento. Y estos cuatro elementos tienen un significado espiritual. Porque cada objeto tiene algo simbólico. Entonces dice amén a eso. Y yo quiero enseñarte estos cuatro objetos que representan, cuál es lo simbólico y lo representativo en un sentido espiritual, para que podamos entender cómo esta mujer hizo un aposento para que el hombre y el varón de Dios viniese y cuando pasara por Sunem, este varón tuviese un lugar para descansar, tuviese un pequeño aposento para reposar, para orar, para buscar la presencia de Dios. Ella quiso hacer algo que otras personas no hicieron con el varón de Dios. Porque este varón de Dios era un varón santo, era un varón de Dios. ¿Cuánto dice la verdad eso? Cuatro cosas que vemos aquí. ¿Cuáles son? Número uno, había allí, pongamos allí una cama. ¿Qué pusieron? Una cama. ¿Para qué sirve la cama? Para descansar, para reposar, para dormir. ¿Es así? ¿Para qué tenemos la cama? Para descansar, para reposar, para dormir. Luego, una mesa. ¿Para qué sirve la mesa? La mesa sirve para almorzar, para cenar, para poner objetos. La mesa significa comunión, porque cuando nos sentamos a la mesa compartimos con la familia y estamos en comunión. Por eso dice que Él preparó mesa y aderezó mesa delante de nuestros angustiadores.
La mesa representa y significa, hijo mío, tú vas a tener comunión y yo voy a poner mesa delante de todos los que te quisieron destruir. Ellos verán que tú estás conmigo sentado a la mesa para disfrutar y para comer conmigo. ¿Cuánto dicen amén? Número 2, había una mesa. Número 3, había una silla. La silla se utiliza para sentarse, para estar en la mesa. Dicen amén. Y por último, había un candelero. El candelero o el candelabro representa o significa que ilumina, el lugar no está oscuro, sino que hay luz. Que significa el candelero, significa Cristo, significa el Señor. Amén, como dice Apocalipsis. El candelero tiene muchas representaciones. Representa a Cristo y también representa a la iglesia. Por eso dice a una de las iglesias que si ellos no cuidaban lo que tenían, le quitaría el candelero. ¿Qué significa quitar el candelero? Quitarle la luz, que estarán oscuras, andarán en tinieblas, volverán a tropezar. Entonces nosotros no tenemos que permitir que el Señor quite el candelero, porque representa la luz, representa a Cristo. Es decir, si Cristo no está, si no está el candelero, andamos a ciegas, andamos a oscuras y podemos tropezar y caer. Por eso la persona que no tiene a Cristo anda a oscuras hasta que Cristo viene, porque Él es la luz. Él ilumina su camino, Él ilumina su vida. Y ahora esa persona, teniendo a Cristo, tiene claridad, puede ver. Y puede ver las cosas que estaban mal en su vida, porque la luz te expone, la luz te revela todo lo que está mal, para que eso que está mal ya no lo dejes de hacer y comiences a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuándo dicen amén a eso? Entonces había 4 cosas, de las cuales un hombre de Dios necesitaba. Estas 4 cosas que tienen algo simbólico. ¿Quieren que se las revelemos? ¿Quieren saber qué significa cada una de estas cosas? Por ejemplo, número 1, la cama. La cama simboliza el descanso que nosotros tenemos en Cristo. Él es nuestra cama, Él es nuestra habitación, Él es nuestro descanso. La cama representaba el descanso en el Señor. Amén. Nosotros la utilizamos para recostar nuestro cuerpo y descansar. Pero ¿cuál es nuestro verdadero descanso? Cristo. Cristo es nuestro verdadero descanso. En Él descansamos. Vamos a la palabra para que usted pueda. ¿Y cómo podemos corroborar esto con la palabra? Vayamos entonces. Libro de Mateo 11. Mateo 11. ¿Cuánto dicen amén? Mateo 11, 28. Y Él dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Él es nuestro descanso. Esa cama representa el descanso que nosotros tenemos en Cristo. Que dijo Jesús: vengan a mí todos los cargados, los trabajados, que yo los voy a hacer descansar. Solo en Él podemos descansar. Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. ¿Por qué los creyentes hoy se amedrentan? ¿Por qué los cristianos hoy pierden la paz? Porque no descansan en el Señor. Porque no van al descanso verdadero que es Cristo. Porque no entregan su carga, no entregan sus preocupaciones. No van a Él y le dicen: Señor, mira todo lo que me está pasando. Señor, tú sabes lo que yo estoy viviendo. Yo no quiero perder el control. Yo no quiero perder los estribos. Yo quiero descansar. Te lo entrego a ti. Porque solamente en ti encontraré el descanso. Aplaudo, fuerte. Y a su nombre. La gente hoy busca otros métodos. La gente hoy anda tan ansiosa que hasta no puede dormir por los espíritus que los atormentan, que van a los psiquiatras, a los psicólogos y les recetan
meditaciones para descansar, eso te va a seguir atando cada vez más. Tu verdadero descanso es Cristo Jesús. Tu verdadero descanso es Él. Ve a Él y vas a ver cómo vas a descansar. Ve a Él y verás cómo reposarás, cómo tu vida estará en paz bajo el descanso del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a otro texto, Juan, Evangelio de Juan. Hebreos 4:9. Hebreos 4, verso 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque Él, el 10, el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Él es nuestro reposo. Él es nuestro descanso. Para el pueblo va a haber reposo. Para el justo va a haber reposo. ¿Cuánto dicen amén a eso? Va a haber ese reposo, ese descanso. Amén. Dile al que está a tu lado, descansa en Cristo. Descansa en el Señor. Miren lo que tenía este aposento. Escuchen, este aposento tenía estos 4 elementos, y estos 4 elementos representan algo muy poderoso y maravilloso, que representa a Cristo, este aposento, que representa los utensilios o los elementos que había, pero cada cosa tiene un significado para nosotros, que eso no es la cama, no es la silla, no es la mesa, sino que Cristo en cada uno de esos elementos. Amén. ¿Cuánto dicen amén a eso? Dijimos la cama, que significa el descansar en Cristo. Ya conmigo, yo descanso en el Señor. Hoy tú te vas a ir a dormir. ¿Y dónde vas a dormir? ¿En tu cama. Pero cuando te acuestes en tu cama, tú le vas a decir al Señor, Señor, gracias porque tengo esta cama para descansar mi cuerpo. Pero Padre, gracias porque tú eres mi verdadero descanso. Gracias porque tú eres mi reposo. Gracias porque mi vida descansa en ti. Mi cuerpo está descansando en esta cama, pero tú eres mi verdadero descanso. ¿Cuántos dicen amén a eso? Siguiente elemento. El siguiente elemento era la mesa. Diga conmigo mesa. Que simboliza nuestra comunión con Cristo. ¿Qué simboliza la mesa? ¿Qué hacemos cuando nos reunimos los domingos, los que son de familia numerosa? Vamos toda la mesa a comer. Y ahí la madre pega el grito, a comer. Los chicos, a comer. Y todos nos sentamos ¿a dónde? ¿Y qué tenemos en la mesa? Tenemos la comida, pero tenemos comunión. Ahí se apaga la tele, no se ve la tele y todos hablamos de las cosas. Hablamos de lo que ocurrió en el día, que nos pasó, y tenemos una conversación, ¿no es así? ¿Cuántos hacen eso? Tenemos esa comunicación, tenemos esa comunión, esa charla. Esta mesa representa a Cristo, que es nuestra comunión. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el versículo, para que usted diga, bueno, pastor, ¿cuál es el versículo que representa la mesa, la comunión de Cristo? Salmo 23, es un salmo muy conocido. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 23, verso 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En la versión traducción viviente dice, me preparas un banquete. Diga conmigo, Dios prepara la mesa. Decide al que está a tu lado, hay un banquete que Dios ha preparado. En presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda.
bendiciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces el Señor, ¿qué hace? Él prepara esa mesa delante de nuestros angustiadores, para que Él y yo estemos teniendo comunión. Hoy tuvimos nosotros comunión con el Señor y participamos de la mesa, ¿no es así? Participamos de los emblemas, participamos de su cuerpo y de su sangre, y eso significa que está una mesa preparada, y a través de esa mesa sus emblemas, y esos emblemas representan el nuevo pacto y la comunión que tenemos con Él. Él prepara esa mesa. Entonces la mesa significa comunión. Nunca pierdas la comunión con Dios. Nunca dejes que nadie te robe la comunión. No cambies la comunión de Dios ni por tu esposo, ni por tus hijos, ni por tu trabajo. No cambies el estar en comunión con Dios por ninguna mujer, ni por ningún joven, ni por nada, ni nadie. Tienes que perder la comunión de estar sentado a la mesa con el Señor y participar de esa comunión. ¿Cómo tengo comunión con el Señor? ¿Cómo yo estoy en un sentido espiritual en la mesa? Mediante la oración. Cuando yo oro, estoy con Jesús en la mesa, teniendo comunión, teniendo un tiempo con Él, comiendo, porque yo como de Jesús y bebo de Jesús en el Espíritu. Dale otro aplauso. ¡Apláudalo! ¿Cuántos dicen amén? Dile al que está a tu lado, no pierdas la comunión. Hoy lamentablemente, ¿por qué los creyentes viven bajo derrota? Porque perdieron la comunión. Porque pierden la búsqueda, porque pierden el estar con Cristo, porque pierden estar en comunión en la iglesia con los hermanos. Y eso es lo que no tenemos que permitir que ocurra. ¿Cuánto dicen amén? Siguiente versículo, ahora sí, Juan 21, Evangelio de Juan 21:12, y a su nombre. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Esto fue el momento de la resurrección de Cristo, cuando se le aparece a los discípulos. Y el Señor Jesús, escuche, ¿sabe lo que pasó? El Señor Jesús le hizo pecado a sus discípulos y pan. Pedro y Juan, algunos de sus discípulos, venían de la barca de pescar y vieron un pez asado y panes. Y estaba sentado ¿quién? Jesús. Y Jesús le dijo: vengan, hijitos, vengan y coman. Y ellos quedaron atónitos, que era el Mesías, el Maestro. Pero Jesús le dijo: vengan, siéntense y coman conmigo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Quiere comer contigo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Es tener comunión contigo. Dile que está a tu lado: ten comunión con Jesús. Come con Jesús, bebe con Él. Porque así tendrás comunión. ¿Me va entendiendo? ¿Va comprendiendo estos significados tan poderosos de lo que Dios nos está hablando? ¿Qué es lo que había en ese aposento? Estas cuatro cosas. Y estas cuatro cosas en ese aposento que esa mujer hizo para ese varón de Dios, que es tipificado Cristo. Ese aposento representa a Cristo. Y en esos cuatro elementos todo representa al Señor. Ya su nombre. Qué bueno es el Señor. La silla, tercer elemento que encontramos en ese aposento. La silla a la cual se sienta también, escuche, un maestro. Toma asiento ese maestro luego de enseñar. Ese profesor toma un momento su asiento, porque es alguien que ha enseñado a los alumnos. ¿Cuánto dice amén? La silla es el símbolo de la enseñanza. Es el símbolo de que Jesús está sentado en esa silla y está enseñando. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Claro que en aquellos tiempos no había sillas.
No eran sillas como la que hoy podemos, eran una pequeña silla, más pequeña que casi estaban más sentados en el suelo, pero era muy pequeñita. Pero ahí se sentaba el maestro y el maestro enseñaba. Y por ejemplo, una de las personas que se sentó a los pies de Jesús a escuchar las enseñanzas, a los pies, a la silla y a donde estaba Jesús enseñando era María. María se sentó a oír las enseñanzas del maestro. Por eso Jesús le dijo, a María no le será quitada la parte que se le fue dada. A María no se le va a quitar porque María priorizó el escucharme a mí. Y el escucharme a mí representa recibir palabras de vida, como hoy compartimos la porción en Juan 6:60. Que sus palabras son vida y espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la silla de la cual se sienta un profesor, un maestro, simboliza la enseñanza. Lucas 10:39. Y a su nombre. Lucas 10:39. Es lo que dije recién. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. ¿Qué oía María? La enseñanza de Jesús. Porque sus palabras son enseñanza, sus palabras son vida, sus palabras nos nutren, nos fortalecen. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, ¿qué simboliza la silla? Diga conmigo, las enseñanzas. Y el último objeto que había, que era, a ver si se acuerdan, el candelero. ¿Qué significa el candelero? También el candelero, aparte de iluminar, significa el testimonio. Ya conmigo, el candelero significa el testimonio. También significa Cristo. También significa la iglesia. Cuando nosotros perdemos el candelero, perdemos, no solamente perdemos a Cristo, sino perdemos el testimonio. ¿Qué pasa cuando una persona da mal testimonio? ¿Qué es lo que ocurre? Está al hilo de los señalamientos de lo que la persona hizo. Y de un mal ejemplo, de un mal testimonio. Amén. ¿Qué es dar un mal testimonio? Es hacer algo incorrecto a lo cual no tiene que hacer. ¿Qué es dar un buen testimonio? Dar y hacer las cosas correctas, como la palabra del Señor nos marca que la hagamos. Entonces, ¿por qué hoy en la iglesia? Entonces, en Apocalipsis que estamos estudiando, habla que le robará o que le quitará el Señor el candelero y ellos van a perder el testimonio. ¿Y qué testimonio van a perder? El testimonio del Señor. ¿Por qué el testimonio del Señor? Porque ¿qué dijo Jesús? Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, que somos hijos de Dios. ¿Quién es el que da testimonio de que nosotros somos hijos de Dios? Diga conmigo, el Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios. Pero cuando tú das un mal testimonio, no es el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios da a conocer que tú eres un hijo de Dios cuando haces las cosas bien. Pero cuando tú das un mal testimonio, el Espíritu de Dios se entristece dentro de ti, porque ese no es el proceder del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios da testimonio de que somos sus hijos. Y sus hijos obedecen al Padre. Y sus hijos están sometidos bajo el gobierno del Padre. Entonces el candelero no solamente representa la luz, sino que representa el testimonio. Dile al que está a tu lado, guarda tu testimonio. Dile, guarda tu candelero, que nadie venga a quitar tu candelero, que nadie venga a que tú no ilumines o que tú no seas luz de este mundo. Porque ¿qué pasa cuando damos mal testimonio? No estamos impactando con la luz de Cristo, sino que estamos haciendo algo que está avergonzando a Cristo. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces toca lo que está a tu lado y dile, da un buen testimonio. Y el dar el buen testimonio no es simplemente en la iglesia. Esto es hacerlo en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que ser luz en todos los aspectos, en el trabajo, en los negocios, en lo que hagamos, como hijos de Dios. Tenemos que ser buen testimonio. Tenemos que iluminar como esas lumbreras que el Señor nos dice que somos, esos luminares que Dios nos dice que somos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, para que veamos algunos textos, Mateo 5:14. Mateo 5:14. ¿Cuántos dicen amén? Vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una nube, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el candelero también es la luz, es el testimonio para que los hombres vean nuestras obras. Diga conmigo, las obras que yo estoy representando y expresando a Cristo, para que Cristo se vea reflejado a través de las obras que hago. Amén. Entonces, muy importante, el candelero. El candelero también estaba ahí en ese aposento. Cuando dicen amén. Y un versículo más para que usted pueda ver. Filipenses 2:15. Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensible y sencillo, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo debemos de ser? Luminares. ¿Cómo debemos de ser? Irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha. Ya conmigo, sin mancha. Mira que está a tu lado, sin mancha. En medio de esta generación perversa y maligna, que podamos iluminar, que podamos ser ese candelero, que podamos ser ese testimonio andando, que podamos reflejar a Cristo. Entonces, amén. ¿Por qué la iglesia no viene? ¿Por qué muchos de tus parientes no vienen a Cristo y has predicado y te has cansado por los malos testimonios? Y hasta aún, déjame decirte esto, hasta una vez hasta los malos testimonios que tú has hecho, que no has expresado a Cristo como tienes que expresar. Entonces, queremos muchas veces que nuestros familiares vengan, pero nosotros no somos ejemplo de que ellos vean en nosotros a Cristo, de que ellos vean en nosotros la transformación, de que ellos vean ese buen testimonio como un hijo de Dios, como un verdadero creyente, como una persona que realmente es luz en medio de una generación perversa y maligna. Entonces el candelero representa esto. Esto estaba ya conmigo en el aposento. Pero todo esto, toda esta secuencia ilustrativa, encontramos a Cristo. ¿Qué encontramos en Cristo? Diga conmigo, encuentro la paz, encuentro el descanso y tomamos de Él el yugo del servicio. Y ahora nosotros estamos en comunión con Él, sentados a su mesa, y testificamos de aquello que experimentamos. Encontramos descanso, encontramos la paz. Eso es
encontramos en Cristo, a secuencia ilustrativa de lo que Cristo representa en estos 4 elementos simbólicos. Tomamos sobre nosotros el yugo del servicio y ahora estamos en comunión y sentados a la mesa con Él para que Él sea glorificado, exaltado y que nosotros lo hayamos experimentado. ¿Cuántos dicen amén? Esto había en ese aposento. Y esto es lo que tiene que haber en el aposento, que nosotros hagamos para que el Señor venga a descansar. El Señor quiere venir a reposar en tu aposento. Muchas veces hemos oído predicadores de que subamos al aposento, o como la canción de la Tsunamita, o en el aposento. Porque en ese aposento también ocurrió algo extraordinario. En ese aposento ocurrió un milagro de resurrección también. Ocurrió un milagro donde el hijo de la mujer Tsunamita, que resumo la historia, la mujer Tsunamita era estéril y avanzada de edad. Y como el varón de Dios vio el corazón de la Tsunamita, el lugar que le preparó para que él viniese y se quedara a reposar, le dijo a su criado: ¿qué podemos hacerle a esta Tsunamita en favor por todo lo que esta mujer hizo por nosotros? Y el criado le dice: Señor mío, ella no tiene hijo, no tiene descendencia. Entonces el profeta le dice, la llama, le dice: mujer, de aquí al año que viene, en esta fecha, estarás abrazando y estarás acobijando a un hijo en tus brazos. Y ella le dijo: no se burle de mí, su Señor, no se burle de mí. Pero al año señalado y al tiempo que el profeta soltó esa palabra, la mujer tuvo un hijo. ¿Cuándo dicen amén? Miren lo que hace, escuchen, ¿qué representa esto? Esta mujer insistió al hombre de Dios que se quedara en su casa. ¿Qué significa? Tú tienes que insistirle a Dios: Dios, Señor, amado mío, quédate conmigo. Quédate esta noche en mi casa. Quédate, ven a mi vida, Señor, y no te vayas más. Yo quiero hacer un aposento para que tú vengas a morar y a quedarte. Él ya lo hizo en nuestro espíritu, pero lamentablemente hoy hay cristianos que no tienen ese mismo deseo que tuvo la mujer Tsunamita en preparar el lugar. ¿Cómo preparo el lugar yo? ¿Cómo preparo el aposento? El aposento se prepara con una buena predisposición para el Espíritu de Dios, con un anhelo de que Él me visite, con un deseo que Él venga a mi casa, con un deseo de abrirme a la palabra de Dios y que Él venga a mí y que Él haga morada y que Él comience a hacer milagros extraordinarios que nunca yo he visto todavía. Entonces termina la historia, porque en ese aposento preparado por la Tsunamita, que representa a Cristo, representa el descanso, la paz, la comunión, la glorificación, la expresión de Cristo. En ese lugar dice que en un tiempo el niño muere por una enfermedad. Y dice que le traen a ese hijo muerto de la Tsunamita, se lo traen al profeta, y en ese aposento que esa mujer hizo para ese varón, en ese aposento Dios resucitó a ese hijo de esa Tsunamita. El profeta levantó de entre los muertos a ese niño. Esa enfermedad, la misma muerte retrocedió y Dios le devolvió la vida. ¿Por qué? Porque Dios lo que da, lo que Dios dio, lo que Dios entregó, ¿cómo le va a entregar un hijo y se lo va a quitar? Dios no es así. Dios dijo: yo se lo di, pero una enfermedad. Yo creo que Dios probó la fe de la Tsunamita, pero la Tsunamita sabía a quién recurrir, al varón de Dios. Este varón de Dios, tal cual como Él dijo, ocurrió la palabra y vino este hijo. Y tal cual yo sé que si voy a llevarle a mi hijo, algo este varón va a hacer. Este hijo se va muerto, pero va a volver con vida. ¿Qué te quiero decir? Los muertos que estaban en tu vida, el
Señor lo va a resucitar, el Señor lo va a levantar. La doble porción, la unción que Dios nos está entregando es la unción de resurrección, es la unción que nos va a levantar, es la unción que nos está empoderando, es la unción que nos está llevando a los niveles que Dios quiere que tú y yo estemos en este tiempo y terminemos este año bajo este poder por el Espíritu Santo de Dios. Aplauda al que vive, ponte de pie en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Levanta tu mano al cielo. Oh, aleluya.